La soledad, una palabra que guarda consigo toda una inmensidad en solo 7 letras. Si buscamos sus definiciones, nos hablan de carencia voluntaria, involuntaria de compañía o un pesar y cierta melancolía. Parece sencillo describir algo tan complejo, pero Roy Orbison en una canción dijo: todos los que se han sentido solos, solo ellos saben cómo me siento. Hoy hablamos de la soledad, que viene sin que nosotros la hayamos llamado. Eso que nos hace sentir solos incluso cuando estamos rodeados de mucha gente. Cómo aparece, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos hacer que se vaya despidiéndola amablemente en la puerta. Practica la psicología positiva. Un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Hoy estoy muy bien acompañada, sola no estoy jamás en este podcast. Dafne, Juan, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien. Hola compañeros. Qué gusto de nuevo por aquí. Como siempre. Dafne, hoy ha empezado cuando nos hemos sentado diciendo temazo. No sé si voy a tener que cortaros de estos que van a ser de 45 minutos los podcasts, así que yo no voy a dar más vueltas, vamos a empezar directamente. Y Juan, cuando me senté delante del guión que estábamos proponiendo para el podcast de hoy, no sabía ni por dónde empezar, porque es algo muy grande la soledad, así que ¿por qué no empezamos desde el principio? ¿Qué hay detrás de esa soledad que a veces podemos sentir? Pues mira, Eva, no solo te pasa a ti, porque a los que trabajamos en la investigación, a los que trabajamos en psicología, también nos cuesta generar una definición en la que todos estemos de acuerdo. ¿Vale? Entonces vamos a hablar como de algunos conceptos que componen a su vez diferentes aspectos de la soledad para entenderla un poquito más y poder profundizar en cómo manejarla. Lo primero es que la soledad como sentimiento parte de una especie de valoración que hacemos de las relaciones y en cantidad y en calidad sociales que tenemos y las que nos gustaría tener. Y lógicamente ahí pues influye también pues la cultura, las expectativas que tenemos. Lógicamente no va a ser lo mismo como me siento en un cumpleaños, en un aniversario, en una fecha importante, que en un día de diario, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sentimiento está influido y parte también de esa valoración subjetiva que hace la persona. Por otro lado, aparece lo que llamamos el aislamiento social, que sería como una soledad más objetiva. Es la carencia o la ausencia de relaciones significativas en esa persona. Entonces aquí hay una diferencia importante porque uno es como la parte más subjetiva, como estamos viviendo esa soledad, que podemos estar rodeados de personas y aún así sentirnos de esta manera, o el aislamiento, que es la parte más objetiva. Y entre estos dos conceptos aparece algo muy interesante, que es lo que llamamos la soledad no deseada, que es el cómo estoy viviendo el aislamiento. Y aquí es donde la doctora Olsztyn, que luego hablaremos un poquito más de sus estudios, define la soledad no deseada como la percepción de este aislamiento social y que las personas aisladas se sienten pues mucho más solas que quienes no lo están, lógicamente. Pero la soledad como sensación puede estar presente también en personas pues que estén acompañadas y que bueno, pues que se sientan constantemente pues en entornos sociales. Y bueno, pues un tema muy frecuente es pensar, pues entonces las personas que vivan solas o que estén en hogares unipersonales, como por ejemplo en Madrid, que somos pues casi la mayoría, pues se sentirán también, ¿no? Será como más frecuente que se sientan solas. Pero aquí hay una diferencia. Y es que si elegimos vivir solos, la cosa cambia. La experiencia subjetiva cambia y por lo tanto no es una consecuencia del aislamiento, sino que es una elección. Sí, ahí parece que la cosa cambia, porque hemos hablado de la que aparece cuando nosotros no la hemos llamado esa soledad, Dafne. Y escuchamos hablar a muchas personas sobre la soledad, pero yo creo que estaría bien que viésemos cuáles son esas consecuencias que trae consigo. Claro, vamos a hablar de las consecuencias de la no elegida. Eso claro, es. ¿vale? Y vamos a ver algunos datos que ya anticipo que van a ser bastante abrumadores, ¿vale? Pero que siempre estamos aquí para construir caminos de solución, ¿ok? Así que si te encuentras, me gusta eso. claro, en esta situación donde
te sientes identificado o identificado con alguna de estas variables que voy a comentar ahora o de los efectos que voy a comentar ahora, bueno, pues respira. Es muy importante que lo hayas identificado, que siempre es el paso inicial al cambio, ¿vale? Y desde ahí empecemos a construir alternativas. Bueno, hay varios estudios, hemos traído dos, uno con una población muy amplia, que es de la doctora que ha comentado Juan, la doctora Oslin, y que es además un estudio longitudinal en 7 años, ¿no? Lo cual ya además también nos indica que puede que haya una cierta constante en el tiempo con este tema de la soledad no elegida. Y ella, por ejemplo, ha encontrado que un 26% de esa muestra tan amplia, pues en el tiempo llegaba a manifestar cosas como un mayor riesgo de muerte prematura, ¿vale? O sea, que afecta a nuestra salud. También podemos tener una mayor posibilidad de un deterioro cognitivo, ¿no? También nos puede afectar por ahí. Incluso mayores ataques al corazón, ha observado ella también. Y en el ámbito más psicológico, pues ella también ha observado que hay mayores probabilidades de experimentar depresión, ansiedad y, por último, alcoholismo, ¿no? Que es las drogas parece, las sustancias, que es una forma de intentar encontrar una evasión a esa sensación de sentirse solo o sola, ¿vale? Y luego hay otro estudio que nos ha gustado mucho, que es más de aquí, que tiene que ver con las personas que vivimos en Madrid, ¿vale? El estudio se llama La soledad en Madrid, en concreto, además, nos ha parecido muy interesante. Es una gran ciudad donde es verdad que las personas con frecuencia eligen estar viviendo solas a veces, bueno, de forma voluntaria, y otras también porque económicamente pues han decidido que quieren ser independientes, ¿no? Y no quieren estar dependiendo pues de una habitación compartida con otras personas, que es algo que habitualmente también se hace aquí. Y este estudio se ha centrado en estas personas, ¿vale? Que viven en esta comunidad. ¿Y cuáles son las consecuencias que han encontrado? Pues, por ejemplo, que tienen menos relaciones sociales, obvio, ¿vale? Tienes menos contacto al final, porque las emociones que suscitan ante la soledad al final retroalimentan y hacen como que al final tengamos menos encuentros, ¿no? Luego también se sienten más discriminados y discriminadas, ¿no? Y como que sienten que tienen más dificultades para integrarse. O sea, que puede que aquí ya vayamos viendo que también puede haber factores del propio yo, que es lo que veremos al final en el ejercicio, Eva, que podemos trabajar para que estos sentimientos no estén influyendo en esta consecuencia que sería la soledad, ¿no? Y luego pues tienen muchas consecuencias en la salud, tanto física como mental. Tienen dificultades para tener un sueño reparador, ¿no? Puede que tengan una mayor tendencia a la rumiación, sienten que tienen una peor salud y que hacen también menos ejercicio, ¿no? Tienen como menos perseverancia en ese sentido. Y finalmente pues refieren que se sienten menos felices y que llegan incluso a tener más pensamientos de muerte. O sea que cuidado, hemos querido hacer este podcast porque las consecuencias son importantes, debemos prestarle atención, pero también el movilizarnos hacia la acción, porque si algo tiene la soledad es que nos mantiene fríos, nos mantiene quietos, ¿no? En esa situación. Así que aquí se trata de empezar a coger información para movilizar recursos. Y también es importante, Juan, la siguiente pregunta, y es ¿a quién afecta? Porque es cierto que, por ejemplo, vemos a personas mayores que solemos escuchar que se sienten solos, llegados a una edad o por las circunstancias, han quedado viudos o no viven con sus hijos, pero también lo vemos en gente joven, incluso en adolescentes y niños. Efectivamente. Qué bien que digas esto porque a veces la mente se nos va como a la gente mayor. Y la soledad es algo que está en cualquier edad y lógicamente pues está más asociada a determinadas situaciones como por ejemplo pues niños que sufren negligencia o maltrato por parte de sus padres. Jóvenes que pueden estar siendo afectados por bullying o acoso escolar. Lógicamente la sensación de soledad aumenta y como decía Dafne, también se van interiorizando cierto estigma, ¿no? Oye, pues es que igual es porque yo soy diferente, porque yo soy raro, por cualquier cuestión, ¿no? Entonces se va interiorizando también las víctimas de violencia de género. Y en la etapa laboral, los adultos y las adultas también estamos bastante expuestos a la exclusión social, por lo tanto ahí también es más frecuente. No obstante, pues aquí no nos podemos olvidar de la gente mayor, como decías, porque sí, lo tenemos asociado y lo tenemos bien asociado, y aunque queremos también ampliar un poquito a otras realidades, pues a partir de los 80 la soledad se convierte en muchísimo más común y así lo atestigua la Organización Mundial de la Salud.
que ya sabemos que se dedica, entre otras cosas, pues a observar los problemas a nivel sanitario que podemos tener en la sociedad. Y, lógicamente, hace comparativas entre países. Y aquí me parece interesantísimo, a mí me llamó mucho la atención, porque si bien es cierto que en el sur de Europa tenemos una vivencia de la familia, bueno, pues del contacto social de mucho juntarnos, más... de hablar. Exacto, mucho más fuerte. El problema de la soledad en la gente mayor es mayor, valga la redundancia, aumenta en los países del sur, llegando hasta el 30 y 35% de la gente mayor, frente a los países del norte, que los tenemos asociados como físicamente a mayor soledad, a esta soledad objetiva, que cae hasta el 10-20%. Pero para enterarme, Juan, entonces, ¿la diferencia está en la soledad percibida o en la soledad del tipo aislamiento del que estamos hablando? Es decir, ¿es realmente que no tienen contacto social o que perciben que se sienten solos? Es la vivencia, es la percepción, es lo subjetivo. Entonces aquí, claro, se abre un abanico muy interesante. Las expectativas, ¿no?, que tenemos en ocasiones, de lo que hemos vivido a lo mejor nosotros, como nuestras generaciones anteriores, donde había un cuidado del mayor, ¿no?, en las casas mucho más presente. Familias mucho más grandes, muchos más hijos. Exacto. Eso es. Exacto. No sé si entonces aquí la pregunta es qué podemos hacer, Dafne, porque encima en este año ha habido cosas que no han ayudado. Claro. Sabemos las redes sociales, que hemos hablado y hablaremos más de esto, el confinamiento. ¿Qué hacemos? Eso es, pues estos, fíjate, Eva, son dos factores muy importantes. El confinamiento muchas veces no solamente es que no nos dejen salir de casa, ¿no?, por normativa, que también. Y claro que eso está dificultando el que podamos, pues, vivir con normalidad nuestras relaciones sociales, pero es que también, si nos fijamos, antes de la pandemia, en los últimos 15 años aproximadamente, 10-15 años, nos estamos aislando nosotros a nosotros mismos mucho a través de el involucrarnos en nuestros trabajos, en nuestras carreras profesionales, en la tecnología, el cómo a veces nos atrapamos horas con las redes sociales, ¿no? Yo no sé si algún día lo contaba en los podcasts, que hablando un día con una paciente me contaba que se le podía ir más tiempo a veces en la red social que trabajando. Sí, así como lo digo. Entonces, ese tiempo que creemos que estamos conectados con algo, en el fondo, no nos está reportando lo mismo que nos reporta una conversación real, ¿no? Y que, como estamos observando con estos datos, tanto impacto está teniendo en nuestras vidas. El otro día con Rebeca también hablábamos de la falta de liberación de oxitocina cuando no hay contacto físico, ¿no?, real. Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos llegar a estar también confinando nosotros mismos? Pues evadiéndonos en otros espacios donde a lo mejor nos sentimos más seguros o simplemente es más cómodo y nos dejamos atrapar sin darle relevancia y prioridad a esos espacios en los que compartir nuestra vida de verdad, ¿no? Eso sería una parte. Y la otra es el desarraigo a veces que sentimos hacia la familia, ¿no? Como bien decíais ahora, en España, hablo de aquí, somos un país con una cultura mediterránea donde hay momentos muy importantes donde uno está acostumbrado a estar con seres queridos, ¿no? Hablabais de los cumpleaños, hablamos de aniversarios, las navidades, ¿no? Pues son espacios donde ahora nos vamos a tener que acostumbrar a hacerlo en microgrupos, ¿no? Porque no vamos a poder hacerlo a gran escala, pero necesitamos y estamos acostumbrados, tenemos esas expectativas. Entonces, bueno, el ser conscientes de que esto es esencial para el ser humano, el que si renunciamos a ello, estamos renunciando a un pedacito muy importante de nuestra afectividad. Y eso va a tener una repercusión en nuestro estado mental y en nuestro estado físico. Si lo elegimos con conciencia, adelante. Pero que no sea porque nos veamos arrastrados, ¿no?, por las circunstancias. Esas van a ser consecuencias muy, muy importantes. Pero luego también hay veces simplemente que, por ejemplo, con las amistades, lo que nos ocurre es que vamos caminando por la vida y vamos viendo que a lo mejor dejamos de compartir esos valores, ¿no? Y como que vamos perdiendo algunas relaciones y eso nos va haciendo sentirnos solos también. Entonces, aquí algunos de los ejercicios que podemos hacer es observar un poco cuáles son nuestros intereses ahora, que no tienen por qué ser los mismos que hace 3 años. Es que hay personas que en un año han cambiado un montón. Mucho, sí. ¿Verdad, Eva? Sí. Entonces, no puedes entonces tampoco esperar que te sientas igual
con personas que has conocido hace tiempo. Así que hay veces que también necesitamos refrescar nuestro entorno social para que se vaya amoldando a nuestro propio crecimiento. Eso es, y fijaos, solo por recordar, para que no nos olvidemos de estas cosas, la cantidad de veces que durante este confinamiento nos hemos preguntado ¿qué es lo que más echamos de menos? ¿O qué haríamos cuando nos desconfinen? Y yo creo que era, ganaba por goleada él ir a ver a mi familia. Nos dimos cuenta de lo importante que era cuando nos los quitaban, pero también nos hemos dado cuenta que poco a poco nos hemos ido aislando, como tú dices. Entras sin darte cuenta, ¿no? En tus tiempos, en buena hora no. Así que hay que tener mucho cuidadito con esto y también lo hablaremos sobre las redes sociales, que ya lo estemos preparando y nos lo habéis pedido. Juan, vamos directos a las claves. Muy bien. Pues mira, la primera clave es entender las conexiones sociales como una necesidad básica del ser humano. Uh-huh. Ya vemos que tiene afección en nuestra salud, que nos puede llegar a afectar, pero también es importante entenderlas de esta manera para ir rompiendo el estigma. Oye, que todos las necesitamos. Y a veces las personas que están solas y que se sienten solas no piden ayuda porque... Pareces débil, ¿no? Pareces débil, uh-huh. Piensan el que pensarán de mí. Entonces, esta sería la primera clave. La segunda tiene que ver con, venga, movilicémonos. Y muchas personas en consulta dicen, ya, es que me siento solo, pero ¿dónde? Es la gran pregunta. Y bueno, yo aquí he apuntado alguna cosita, ¿no? Y es, busca en tu entorno. Y a veces en el apartado como más social, ¿no? Porque muchas veces nuestros ayuntamientos, nuestros espacios culturales, los centros de actividades, y aquí, bueno, pues cada ciudad tiene los suyos. Bibliotecas, espacio para la mujer, espacios para mayores, para jóvenes. Siempre hay alternativas. Hay que echar un vistazo y también ver qué conecta con nuestros valores y con nuestros intereses ahora. Y meto una cuñita, el deporte, que va a ayudar a meter ese pico también de algunas sensaciones que son muy buenas para coger confianza y que aparte, pues ahí podemos también conocer gente en actividades. Exacto. El recurso público está ahí y también puede ser una alternativa para ir empezando a buscar, ¿no? Sí, y a conectar con otros. Y por último, el afecto, ¿no? El piel con piel que decíamos, aunque con todas las protecciones y la seguridad ahora, pero es muy importante buscar y encontrar de alguna forma ese afecto y ese sentirnos acogidos en las relaciones sociales, porque es un factor fundamental de protección para nuestra salud mental. Os parecerá una tontería, pero el otro día, hablando con una persona que había estado sola en toda la pandemia, comentaba que lo hacía con cierto pudor, además. Es interesante, ¿no? Que a veces tenía como la necesidad de ponerse una manta o algo que fuera suave, que le recubriera, que le diera sensación de acogimiento, ¿no? Bueno, pues si estamos en esa situación hay que encontrar una alternativa. Recuerdo que otra persona también me decía lo de acariciar a su perro. Pues ese momento de acariciar al perro era un momento de conexión, y estaba sola también, pero le permitía sentir el amor, el afecto de esa forma. Bueno, pues cada uno, dentro de sus posibilidades, hacer un uso de la creatividad con minúscula, como decimos, y ahí buscar los pequeños detalles que nos pueden hacer sentirnos con esa conexión un poquito más física, que es súper importante. No es ninguna tontería, porque cuántas veces un abrazo, o que alguien te mire, o que alguien te coja de la mano, sin decir nada, te da mucho más que horas de conversación. Claro, lo cambia todo. Y cuántas ganas tenemos de empezar ya a tocarnos esas manos y abrazarnos, que nos vemos pero no podemos hacerlo. Pues Dafne, venga, si ya podemos hacer más, el ejercicio de esta semana. Bueno, a ver, el ejercicio es una propuesta, aunque habitualmente para hacer esto es recomendable el hacerlo con el acompañamiento de un profesional, porque conlleva el trabajar creencias, ¿vale? Es decir, ¿con qué creencias voy yo a una interacción social? Si soy una persona que ya tengo como el prejuicio de que me cuesta, ¿vale? Que hay veces un poco que tenemos esa sensación de que yo no tengo las habilidades suficientes y entonces pues no tengo fácil conectar y por eso no tengo tantas personas en mi vida, ¿vale? Entonces, claro, yo aquí animo un poco a hacer el ejercicio de identificación de la creencia, más que nada. ¿Qué tipo de creencias suele haber detrás, ¿vale? De todo esto. Pues el pensamiento más profundo, si lo podemos decir, podría ser el de nadie me va a querer, siempre me acaban rechazando. Como de no ser suficientemente valioso como para resultar interesante para los demás. Sé que esto pica, ¿vale? Sé que esto duele.
Pero es muy importante identificarla, porque si no lo hacemos, seguirá ahí ejerciendo su influencia. ¿Y qué influencia ejerce? Pues que nos genera una serie de emociones. ¿Como cuál? Aquí, por ejemplo, el sentimiento de inferioridad, ¿no? O, por ejemplo, la sensación de soledad, de que voy a terminar solo toda la vida, de sentirme profundamente así. O, por ejemplo, también el miedo a la cercanía, porque al final tengo miedo de equivocarme en cualquier cosa, Entonces, si ya estamos visualizando esto y nos lo estamos imaginando en nuestra mente, ¿cómo nos estamos imaginando a esa persona? ¿Cómo se acerca? Si se nos acercase alguien así a nosotros, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Nos apetecería hablar con él o con ella? Puede sonar un poco duro todo esto, pero probablemente no. Entonces, a lo mejor también hay una parte de confianza, de identificación de tus propias fortalezas, de saber en qué te puedes apoyar, porque cada uno tenemos cosas en las que siempre brillamos. Da igual cómo seas y quién seas. Todos tenemos fortalezas, todos y todas. Entonces, si sabes cuáles son, podrás afianzarte en ellas para afrontar la conversación, sin que tengas que hacerlo desde otras que se te dan peor, como a lo mejor puede ser el humor, y estás intentando hacerlo y te sale al revés, o lo estás intentando hacer desde la pura confianza, y a lo mejor tampoco esa directividad es tu fortaleza, pero a lo mejor sí que lo puedes hacer desde el carisma, desde identificar los puntos fuertes de los demás. O lo puedes hacer a lo mejor, no sé, se me ocurre, desde la perspectiva, ¿no? De intentar ver las situaciones más analíticamente, pues voy a detectar qué cosas hacen que el otro pues, reaccione ante mí y desde ahí voy a reforzar y voy a intentar seguir hablando sobre esto. Cada uno es de su fortaleza, pero eso probablemente cuando nos imaginamos a alguien que está fluyendo con cómo es, ¿nos apetece o no nos apetece entrar en contacto con él o con ella? Sí, ¿verdad? Pues ese es el trabajo a realizar. ¿Puedes volver a repetir? ¿Todos y todas tenemos fortalezas? Todos y todas tenemos muchas fortalezas. ¡Ole! En equilibrio. Di que sí. Es que yo no me canso de decirlo, pero si ya lo dices tú, queda como más redondo. Queda constancia. Y que nadie se olvide de eso. Fijaos que es muy proactivo este podcast. Hay que poner un poco de nuestra parte, buscar, ver qué nos apetece hacer, analizar cómo nos encontramos, si estamos en el mismo lugar, si queremos lo mismo que queríamos antes. Así que todas las tiendas y todas las marcas nos han dicho que nos pongamos muy cómodos en casa, ¿no? Porque como ahora todo el mundo está en casa, es moda comfy, moda tal. Bueno, pues con chándal o con vaqueros hay que ponerse esta semana a buscar, a saber lo que nos apetece y a meternos un poquito de chute de energía, Eso que es. cuando luego estamos en una videollamada o tomando un café con los amigos, es que eso no tiene precio. Claro. Total. Luego Y se nos nota. damos cuenta después. Y luego se engancha y volvemos otra vez a lo mismo. Claro que sí. Yo es que estoy enganchada a estar con ellos, así que gracias, Juan y Dafne. Un placer. Un gustazo, Eva. Esperamos que te hayamos acompañado y si te has sentido solo en este tiempo, que bueno, sepas que estamos aquí, que por lo menos en este ratito que compartimos te sientas un poquito más acompañado y que ya sabes que estamos para lo que necesites a través de las redes sociales y de nuestra página web. Un beso muy grande. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.